Ya. Que Dios bendiga, queridas hermanas, esta clase. Hoy día vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos en estos capítulos cómo Dios está actuando a través de estos hombres, de estos apóstoles, de estos discípulos, empoderados del poder del Espíritu Santo para poder cumplir la misión de Dios, que es ir y decirle al mundo y dar a conocer a Jesucristo como el Salvador y el Redentor. ¿Ya? Vamos a orar. Padre amado, en esta clase, Señor, te queremos a decir que te amamos, que te queremos, Señor, y oramos, Señor, para que esto pueda quedar muy claro en nuestras mentes, que usted traiga hambre por su palabra, Señor. Es necesario comprenderla, entenderla para poder enseñarla, para poder transmitirla. Todos debemos de conocer la Biblia completamente y hacer un esfuerzo por hacerlo. Y también oraba antes de traer esta clase para que tú nos ilumines la mente, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para entender el contenido profundo de la defensa también que hace Esteban sobre sus acusadores. Creemos que tú estás aquí, Señor, y que tú nos vas a enseñar. A través de mi persona, que humildemente me presento delante de ti, Señor, para que usted pueda usarme en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 6 para introducirnos al capítulo 7, hacer como un recordatorio y tenerlo en mente. Entonces, Hechos, estudiamos capítulo 6, nos presenta realmente el escenario que va a dar origen al discurso que Esteban va a presentar en el capítulo 7. Muy profundo, muy teológico, cita personajes históricos de la Torá, del Pentateuco, que también vamos a ir viendo. Bueno, si no entendemos bien este capítulo, sin entender bien este capítulo, la defensa de Esteban puede parecer larga y confusa, o sea, si no entendemos bien el capítulo anterior que precede el 7, que es el 6, ¿ya? Pero en realidad cada parte responde directamente a las acusaciones que a Esteban le hicieron, ¿ya? Esto es una defensa, por eso tenemos que entender las acusaciones. Bueno, en la iglesia primitiva vimos que surgió una necesidad, la distribución diaria de los alimentos hacia las viudas, ¿ya? Ahí escogieron a diáconos y dentro de esos diáconos está Esteban, vimos las cualidades, hombres de fe, de testimonio, ya llenos del Espíritu Santo para que hicieran esta labor y así los apóstoles no descuidaran el estudio de la palabra, de la enseñanza y de la oración, ¿ya? Entonces se dice que eran varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Esteban, hacía grandes señales y maravillas en el pueblo, ¿ya? Esteban no era apóstol, pero Dios lo usó poderosamente, mostrando que el Espíritu Santo actúa más allá de cargos o títulos. Era un diácono, pero Dios lo usaba poderosamente, ¿ya? El ministerio entonces poderoso de Esteban, Hechos 6, 8, dice que Esteban hacía, lo vimos y se dio la lectura, hacía grandes prodigios y milagros, señales, ¿ya? Y esto provoca oposición de las autoridades religiosas, como le sucedió también a Jesús. Esto despertó oposición. Especialmente fueron judíos, ¿ya? De distintas sinagogas, al no poder, porque él hablaba con sabiduría. Entonces no resistían la sabiduría que él hablaba. No podían ocultar las maravillas y los milagros que él hacía. Entonces, ¿a qué recurrieron? A falsas acusaciones, como le sucedió a Daniel, como le sucedió a Jesús, como han perseguido, dice, históricamente a los que han hablado y han ido de parte de Dios, ¿ya? Entonces, falsas acusaciones, que esto quiero que les quede claro, porque el capítulo 7 va a hacer una defensa y aclarando cada una de estas acusaciones, ¿ya? Primero, hablar contra Moisés, ¿ya? Era una que él hablaba contra Moisés y para las autoridades de aquellos tiempos hablar contra Moisés, que fue un líder poderoso, que lo lideró de la esclavitud al pueblo de Dios, un profeta, un legislador tremendo, entonces era grave lo que él no hizo, ¿ya? Hablar contra la ley, la Torá, los 5 primeros capítulos, o sea, sí, libros de la Biblia es la Torá o el Pentateuco, ¿ya? Donde están las leyes, los mandamientos. Hablar contra el templo también fue otra de las acusaciones y decir que Jesús cambiaría las costumbres dadas por Moisés. Ahí está.
Entonces, estas acusaciones eran muy graves. ¿Por qué? Porque tocan tres pilares del judaísmo: Moisés, la ley y el templo. ¿Ya? Esteban no es acusado de mala conducta, sino de una mala doctrina. ¿Ya? Lo que es falso también. ¿Ya? Porque Esteban comienza su defensa con Abraham, lo vamos a ver. ¿Ya? Aquí es la clave que ustedes lo entiendan. Esteban no improvisa su discurso. Él responde punto por punto a las acusaciones y por eso comienza con Abraham. Abraham viene antes de Moisés, de la ley y del templo. No existía, todavía no se había promulgado la ley ni el templo, entonces él comienza con Abraham. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, en Hechos 7:2. Con esto Esteban establece una verdad fundamental. Dios se reveló y actuó mucho antes de que existieran Moisés, la ley escrita y el templo. Dios no está limitado al templo, ¿ya? La relación con Dios no comenzó con la ley, sino mucho antes, ¿ya? Moisés no es el origen del plan de Dios, sino parte del plan, ¿ya? Parte del plan. Entonces vemos que Dios actúa fuera de los lugares sagrados. Abraham recibe el llamado. En el capítulo 12 de Génesis dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, y fue a un lugar donde que él ni siquiera conocía. Y ahí le dio las promesas: bendeciré, te bendeciré a ti, serás bendición, que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa mesiánica, todas las naciones de la tierra. Y Gálatas dice que la simiente de Abraham es Cristo, en tu simiente. Y Pablo dice que esa simiente es Cristo, ¿ya? Antes de habitar en Canaán, no había templo ni la ley estaba escrita, ¿ya? Por eso él empieza con esto. Esteban enseña así que la presencia de Dios no depende de un lugar físico, lo cual responde directamente a la acusación contra el templo, porque Dios estaba ahí con Abraham, ¿no? Siempre estuvo, Dios es eterno, no lo podemos encerrar en un templo, ¿no? Dios eh, está en todo lugar. La historia revela un patrón de rechazo. Al recorrer la historia que vamos a ver, va a hablar de Abraham, habla de José y de Moisés. Esteban muestra un patrón. ¿Cuál es este? Dios elige siempre y envía libertadores. Siempre Dios tiene un plan. La revelación de Dios es progresiva y en cada etapa Dios va a escoger a alguien para que haga una tarea para él. En este caso fue Abraham, en este caso fue José y también Moisés, libertadores. Pero vemos que el pueblo los rechaza. Más tarde reconoce que Dios lo había enviado. Esto prepara el terreno para la acusación final, estas historias que él va a recorrer en el capítulo 7. Así como rechazaron a Moisés, ahora han rechazado a Jesús. Esteban no está defendiendo entonces su reputación, no, para nada, sino defendiendo el carácter de Dios y la coherencia de su plan redentor. Ya, eso. Hechos 6, entonces, nos muestra las acusaciones, ¿ya? Y Hechos 7 nos muestra la respuesta bíblica e histórica. Esteban comienza con Abraham, porque el Evangelio no empieza en el templo, ¿ya? Ni con Moisés, sino con un Dios que llama, promete y actúa soberanamente en la historia, ¿ya? No comienza ahí, comienza mucho más atrás. Dios se ha revelado, se revela en toda la Biblia, el plan, el tema de la Biblia es la redención del hombre, ¿cierto? Tenemos el protoevangelio en Génesis 3:15, donde se habla de que de la simiente de la mujer va a venir un libertador y ese es Jesús. Dios levanta a Abraham, ¿cierto? Para que se forme la nación, ¿cierto? De Dios y a través de su simiente podría venir Jesucristo más adelante. Y todo se cumple en él. Entonces, las acusaciones contra Esteban tenemos que entenderlas, entonces, para poder comprender cómo se defiende de tales acusaciones. ¿Ya? Entonces ya vamos al versículo, voy a leer primero el 6:18, ¿ya? Donde dice, el capítulo 6, versículo 13, donde habla de las acusaciones. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, que es el templo, contra la ley, pues le hemos oído decir
que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ahí está, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, lo que es mentira, no es así. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel frente a los acusadores. Eso ahí terminó la clase de la semana pasada. Y ahora vamos al capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así como las acusaciones que ya he leído, y él les dijo, y aquí comienza la defensa ya de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, estas acusaciones que están haciéndote Esteban son verdaderas, esto es así, y ahí tiene ese espacio para hablar y para hacer una defensa, yo digo, espectacular, teológica, escritural, vamos a ir despacio. Entonces el juicio formal comienza. La pregunta es directa y legal. ¿Esto es así? Esteban entonces ahí tiene la oportunidad de responder a sus acusadores. La pregunta de sus acusadores no busca la verdad, ¿ya? Sino confirmación de acusaciones, que confirme estas acusaciones. Está siendo imputado, para hablarlo en términos de ahora, ¿ya? Sin embargo, Dios usa este escenario judicial ya como un púlpito para proclamar la verdad soberana. Él va a aprovechar esta oportunidad, Dios va a usar a Esteban para que pueda aclarar esto a la luz de las Escrituras. Dios convierte, dice un autor, los tribunales de los hombres en escenario de su gloria. La aplicación. Dios puede usar contextos adversos para que nosotros podamos dar testimonio. La defensa de la fe es una oportunidad misionera. ¿Ya? Hechos 7:2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Está citando este personaje importantísimo, este patriarca, ¿ya? Que está ahí en el libro de Génesis donde lo conocemos. Los patriarcas tenían la característica de oír la voz de Dios y obedecerla, ¿ya? Esteban se dirige con respeto, ¿ya? Dios es presentado como el Dios de la gloria. La iniciativa es divina. Dios apareció a Abraham. Esteban, entonces, él comienza con Abraham para mostrar que la revelación de Dios precede al templo y a la ley. Porque cuando apareció Dios a Abraham no estaba ni el templo ni todavía no estaba la ley escrita. La historia de la fe entonces comienza con la gracia soberana de Dios, no con méritos humanos. La revelación siempre es un acto libre de Dios, nunca una conquista del hombre. Dios se revela, Dios se reveló a Abraham, ¿ya? La fe bíblica responde a la iniciativa de Dios. Dios no está confinado entonces a lugares sagrados, ¿ya? Hechos 7:3. Y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, este llamado a Abraham implicó separación y obediencia, ¿ya? El destino es revelado progresivamente, ¿ya? Él no sabía dónde iba a ir, dice, él dice, salió sin saber dónde iba, progresivamente. La fe verdadera, entonces, camina por promesa, no por vista. Entonces, Abraham obedece sin poseer garantías visibles. Este es un modelo, ¿cierto?, centrado en la palabra de Dios. Abraham es un héroe de la fe, está en el capítulo 11 de Hebreo, donde habla de esto, ¿ya? Martín Lutero afirmó, la fe se aferra a la palabra aun cuando no se ve el camino. Entonces, la obediencia cristiana requiere confianza. Él confió en Dios. Dios guía paso a su pueblo. Dios va a usar a Abraham, ¿ya? Entonces salió de la tierra de los caldeos, dice el 4 y 5, y no le dio herencia en ella. ¿Sabe? Lo único que tuvo Abraham en Canaán fue una tumba, Macpela, donde fue enterrada su familia, ¿ya? Él murió sin ver lo que se le había prometido. Abraham vivió como un extranjero, la promesa no se cumple inmediatamente. Dios promete entonces antes de cumplir.
La historia de la redención avanza por promesas que se heredan por fe. La posesión final depende de la fidelidad de Dios, no de la fuerza humana. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está esa promesa mesiánica, ¿ya? Porque a través de, si usted va a la genealogía de Jesús, se da cuenta que parte esa genealogía está este patriarca, ¿ya? John Owen declara, Dios prueba la fe retrasando el cumplimiento, no negándolo. El creyente vive como peregrino, aplicamos, la esperanza cristiana es futura y es segura. Y en Hechos 7:6-7 dice, dijo Dios que su descendencia sería extranjera, mas a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y eso pasó cuando ellos fueron oprimidos, ¿cierto?, en Egipto. ¿Ya? Dios ahí levanta a Moisés, pero eso viene más adelante. Entonces, que iban a estar 400 años ahí, iban a ser oprimidos, un tiempo de luto. Dios se lo reveló a Abraham. Dios promete ahí juicio y liberación, ¿ya? La soberanía de Dios abarca tanto la aflicción como la redención. El sufrimiento del pueblo no es señal de abandono, sino parte del plan redentor, ¿ya? Juan Calvino dijo, Dios gobierna aún las aflicciones de su pueblo para su gloria. El sufrimiento no contradice la promesa, Dios es juez justo y libertador fiel. Claro. Si vemos más adelante cómo se cumple esto que dio Abraham, que Dios le reveló a Abraham, que el pueblo iba a tener un tiempo de dolor, eso cuando fueron esclavos. Ahí fue cuando Dios levanta a Moisés para sacarlos de ahí, ¿ya? Hechos 7:8 dice, le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac. Eso fue otra. El pacto es establecido por Dios, no por iniciativa humana. La circuncisión es dada como señal visible del pacto. Él tenía que circuncidarse, eso está en el capítulo 17 de Génesis, ¿ya? Donde él tiene que circuncidar, ¿cierto?, a todos los varones nacidos, que es la señal del pacto, que son parte del pueblo de Dios. Eso era la circuncisión. Es una señal visible del pacto. El pacto precede tanto a la ley mosaica como al templo. Entonces, antes que la ley fuese dada o escrita, ¿ya? Eh, Precede todo esto a estas instituciones que se iban a formar después. La promesa continúa de generación en generación, ¿ya? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así. Después viene José, los patriarcas. La identidad del pueblo de Dios se define como el pacto, no por la ubicación geográfica, ¿ya? Esteban, ¿qué pasa aquí? Subraya que el pacto de Dios es anterior y superior a las instituciones que sus acusadores consideraban absolutas. ¿Ya? Todo esto sucedió antes de la ley, antes de que Moisés no estaba en esa época, ¿cierto? Que para cuando él escribe la ley. Entonces, la circuncisión no es el fundamento de la relación con Dios, sino una señal externa de una gracia previamente otorgada. Pablo dice que la circuncisión válida es la del corazón, ¿ya? Eso, no habla de, porque en la época de Pablo hablaban a los gentiles que eran incircuncisos, que no eran parte del pueblo, y ahí dice, y habla de la verdadera circuncisión que es la del corazón. Desde una perspectiva, ¿cierto?, teológica, esto confirma que la salvación y la pertenencia al pueblo de Dios descansan en las promesas soberanas de Dios, no en ritos internos. Eso significa. Hechos 7:8, siguiendo hablando de Abraham. Le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac. Está contando toda la historia, se pasea por las escrituras Esteban haciendo una defensa de estas acusaciones, ¿ya? El pacto es establecido exclusivamente por Dios. La circuncisión es dada como señal visible del pacto en esa época, ¿ya? El pacto precede cronológicamente a la ley mosaica y el templo. La promesa pactal se transmite de generación en generación. Aquí menciona a los patriarcas, ¿cierto? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ¿ya? De Jacob, ¿cierto? Surgen las 12 tribus de Israel. Dentro de esas tribus también, dentro de esos hijos está José, ¿ya? Y ahí Dios llama a Abraham para formar esta nación, ¿cierto? Y ahí viene Moisés cuando saca al pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Y ahí vienen las leyes, ahí viene el tabernáculo. Entonces, es lo que él está aplicando.
Entonces destaca la fidelidad de Dios, ¿ya? Esteban, entonces, como lo decíamos anteriormente, en esta defensa subraya que el pacto de Dios es anterior, superior y más fundamental que las instituciones que sus acusadores consideran absolutas, como el templo y la ley en aquella época, ¿ya? Al mencionar la circuncisión, no lo presenta como base de la salvación, no, sino como una señal externa que confirma una gracia previamente otorgada por Dios, ¿ya? Desde una perspectiva teológica, este pasaje refuerza la doctrina de la salvación y la pertenencia del pueblo de Dios descansan en las promesas soberanas de Dios, recibida por la fe, y no en la observancia de ritos externos. La circuncisión como signo del pacto apunta a la necesidad de una transformación interior, anticipando la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la circuncisión del corazón. Hoy día los cristianos no se circuncidan, ¿cierto? Los varones no, sino que se bautizan, ¿ya? Hoy día los cristianos no celebran la Pascua, que era la fiesta judía que celebraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Esa era una fiesta muy importante para los judíos, ¿no? Hoy día se celebra la Santa Cena, ¿ya? Cristo es distinto, ya no se celebra porque vino Jesucristo y la Santa Cena representa, ¿cierto? El vino, el pan, la sangre derramada de Cristo y el pan es el cuerpo que fue sacrificado. Significa que todo va apuntando a Cristo, por eso la revelación es progresiva, pero ellos se aferran, estos judíos de la sinagoga, a esa religiosidad que no les cambió. Vino Jesús y lo rechazaron y ahora están rechazando a los enviados de Jesús en los tiempos apostólicos, ¿ya? Desde una perspectiva, entonces, este pasaje refuerza la doctrina que la salvación y la pertenencia del pueblo de Dios descansan en la promesa soberana de Dios recibida por la fe, ¿ya? Entonces, los signos externos de la fe, ritos, tradiciones, estructuras, nunca deben sustituir una relación viva y obediente con Dios, ¿ya? Vamos a ver entonces Hechos del 7 del 9 al 16. José y la providencia soberana de Dios. Habló de Abraham, ¿ya? Entonces, Abraham precede a la ley y al templo. Dios se ha revelado siempre, no solamente en aquella época, sino siempre se ha revelado. José y la providencia soberana de Dios. Va a hablar de esto. En este bloque, Esteban presenta la historia de José para demostrar que la providencia de Dios, ¿cierto? Gobierna incluso a través del rechazo. Desconoce la historia de José. Fue rechazado por sus hermanos, lo vendieron, llegó allá a la casa de Potifar, ¿cierto? Y sufrió, un hombre recto, un carácter maravilloso, un hombre espiritual. Él fue acusado falsamente por la mujer de Potifar y después llegó a la cárcel. Y ahí en la cárcel estuvo. Él era un hombre que Dios le mostraba la revelación de sueños, ¿cierto? Le reveló al panadero y al copero que estaban presos con él. Se cumplió tal cual, o sea, interpretó muy bien los sueños y él pidió al copero que intercediera por él. Y así, toda una historia, la providencia de Dios, ya todo pasaba por algo, ¿ya? En el tiempo cierto de José, el pueblo estaba pasando una hambruna tremenda, terrible. Los hermanos de José estaban y la familia de José estaban en Canaán, estaban corrompiéndose. Era necesario sacarlos de Canaán y trasladarlos. Entonces, José fue usado para eso. ¿Ah? Él llegó a ser el estaba el faraón y después estaba él. O sea, 13 años estuvo sufriendo, pero tenía un propósito en su vida que él lo entendió, por eso no tuvo odio con su hermano, entendía que Dios lo había llamado para preservar la vida de sus hermanos. Entonces, él llegó a ser una autoría importante en Egipto después de haber llegado en esas condiciones. ¿Para qué? Para sacar a su familia de Canaán y traerla a Gosén, a Egipto, en una tierra donde ellos iban a estar apartados de los egipcios y ahí ellos iban a crecer, no iban a perecer, y ese era el propósito de él, ¿ya? Pero después de un tiempo dice que murió el faraón que los protegía y ese pueblo se multiplicó tanto que el faraón que estaba en esa época dijo, eh,
que podían levantarse y hacer como una rebelión contra ellos. Entonces ahí empieza la esclavitud, ¿ya? Pero Dios ya estaba preparando un libertador. ¿Quién había profetizado que iban a estar 400 años ahí como esclavos? Fue Abraham. Y se cumplió. Y cumpliendo los 400 años, Dios ya tenía preparado un libertador que era Moisés. Y Moisés, ¿cuál es la tarea de Moisés? Sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra que era la tierra prometida, Canaán, el lugar de reposo. Y esa fue la labor de Moisés. Muere Moisés, no entra a la tierra, ¿y a quién levanta como libertador? A Josué. Josué se caracteriza por ser como Napoleón Bonaparte, un hombre militar, ya se requería otro tipo de liderazgo, distinto al liderazgo que tuvo Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Llevar, ¿cierto? Conquistar la tierra de Canaán, y lo hizo. Entonces, por eso digo que la defensa de Esteban es teológicamente bien fundada y él está diciendo, siempre se ha perseguido en la historia a los enviados de Dios, a los profetas, a los líderes y bueno, y a él que está siendo acusado falsamente con falsas acusaciones. Entonces, tiene todo este espacio para hablar de Dios, de hablar de la historia, de la Torá, de lo que pasó con Abraham, de lo que está pasando, lo que pasa con José, cómo también a él fue perseguido, acusado falsamente. Pero vemos en la vida de él, dice, la providencia de Dios, la mano de Dios guardándolo, formándolo, forjándolo ahí en la prueba. ¿Ah? Y él nunca, nunca, nunca tuvo rencor con sus hermanos. No avergó el rencor que podía haber dado ese rencor, sino que entendió que todo eso pasaba con un propósito. ¿Ah? Porque la gracia de Dios estaba con José. Siempre se menciona eso. La gracia de Dios estaba con José. ¿Ya? Entonces, en este bloque, Esteban presenta la historia de José para demostrar que la providencia de Dios gobierna incluso a través del rechazo, el sufrimiento y la injusticia humana. José, rechazado por sus propios hermanos, se convierte en el medio de salvación para ellos. Teológicamente, este relato anticipa el patrón que culmina en Cristo, el justo rechazado que, por la soberanía de Dios, se transforma en Salvador. Jesucristo también fue rechazado. Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia, que los movió a ellos, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José, ¿ya? El pecado humano, envidia, es explícito. José es vendido injustamente por sus propios hermanos. A pesar del pecado humano, el texto afirma, Dios estaba con él. En todo el tiempo, en todo el proceso, esos 13 años de injusticia, José se destaca por tener un carácter muy parecido a Jesucristo. Porque acuérdense que Jesucristo cuando lo golpearon, lo vituperaron, hicieron todo lo que quisieron con él, su rostro desfigurado, él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Esteban, frente a los acusadores, tenía el rostro de un ángel. Hombres de Dios, cuando la gente está en esa comunión con Dios, Dios da la fuerza y el valor para soportar. Y él lo soportó, pero Dios estaba en todo tiempo con él. Estuvo en la cárcel, estuvo ahí cuando que llegó a la casa de Potifar. Y lo que me destaco de José, que donde iba lo hacía todo bien con excelencia. En cualquier lugar que lo colocaran, ese hombre lo hacía bien, si había que barrer en la cárcel, lo barría bien. O todo lo hacía con excelencia, ¿ya? Esteban muestra que el pecado humano no frustra el plan de Dios. Eso está demostrando acá. Hagan lo que hagan, levántese acusadores, levántese quien se levante, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mire, el hombre puede fracasar en algún momento, pero el plan de Dios no se frustra. Hay un plan que Dios tenía con Abraham, ¿cierto? Hay un plan que tenía con José, pero no se frustra por todos los problemas que ellos pudieron tener. Porque estos hombres de Dios triunfaron no por sí mismos, porque Dios estaba con ellos.
Dios estaba con Abraham. Abraham, donde iba en Canaán, levantaba altares e invocaba a Dios. Y tenemos aquí un José con características de un hombre con mansedumbre, con fe y confianza y con amor. Entonces, Dios, mire, la soberanía divina opera incluso a través de las decisiones malvadas, ¿cierto? De otras personas. Este versículo, entonces, ¿qué ilustra? La compatibilidad entre la responsabilidad humana y el gobierno soberano de Dios. Nada ocurre por azar, en este caso. Aún los pecados de los hombres están subordinados al secreto de Dios. ¿Ya? El plan de Dios no va a fallar. El sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. Dios puede estar obrando incluso cuando no lo percibimos. ¿Ya? En este caso, de la situación que vivió este patriarca. Vamos a Hechos 7:10. Y le libró de todas las tribulaciones, ¿a quién? A José, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, porque cuando él fue a presentarse, o sea, cuando Faraón tuvo un sueño de las vacas, ¿cierto? De la abundancia y la pobreza que iba a tener Egipto, resumiendo un poco. Nadie pudo interpretar ese sueño, pero ahí el copero se acordó de José y lo trajeron delante de la presencia. Y encuentro que un hombre tan humilde, toda la gloria se la dio Dios. O sea, si él interpretaba el sueño, Dios lo iba a usar para interpretarlo, que la revelación iba a venir de él. Entonces, Dios actúa progresivamente en la vida de José. Conocemos la historia, todo lo que pasó, ¿ya? La liberación no fue inmediata, disculpe, pero es completa. Dios concede favor y sabiduría ante las autoridades paganas. La liberación divina no siempre elimina el proceso. A veces nosotros, pues, ¿cómo lo puedo aplicar en este caso? Queremos servir a Dios, pero no queremos vivir el proceso a veces. El proceso de José fue difícil, fue traicionado, fue abandonado, estuvo 13 años lejos, su padre lo amaba. Fue tremendo, o sea, cuando se presenta delante de sus hermanos que no lo reconocieron, salió a un lado y lloró. Y después, cuando los hermanos se abrazan, él no tenía ningún rencor, podría haberlo hecho, pero entendió que voy al Nuevo Testamento, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Inclusive esas cosas malas que te pueden estar pasando, Dios está trabajando. Y así lo entendió, y la historia de José es muy linda. Entonces, el proceso lo vivió, lo dirigió hacia el propósito final. Ya Dios lo preparó. Dios gobierna también sobre los reinos de este mundo, entonces otorgando sabiduría a sus siervos para cumplir su plan redentor. ¿Ya? Y ese era el propósito de José, sacar a su familia de donde estaba en Canaán, que ya había uno de sus hijos que ya había caído en un acto de inmoralidad y había hambre, para preservación me escogió Dios. Él entendió eso y trasladaron a esa familia a Gosen, separados de los demás egipcios para que no se contaminaran. Y ahí estuvieron 400 años y vino el dolor, como lo profetizó Abraham. ¿Ya? La gracia de Dios no se limita solamente a la esfera religiosa, dice Hernán Banqui, sino gobierna toda la historia. Hechos 7, 11, 12. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. ¿Quién va a aparecer ahora? Moisés. Pasaron esos 400 años, murió el faraón que protegía a esa familia, el pueblo se multiplicó. Eso va a pasar después. Entonces, toda la tierra de Egipto y Canaán, Jacob oyó que había trigo en Egipto. Aquí está la historia. La crisis afecta a múltiples naciones. Viene el hambre, ¿ya? Viene una gran hambre. Dios usa una calamidad para cumplir su propósito. Dios lo usa. Jacob y su familia se ven obligados a salir de Canaán. Ahí estaban, ¿ya? La hambruna no es un accidente histórico. Nada es casualidad. Dios tiene el control de todas estas situaciones, sino un instrumento en el plan soberano de Dios. Esteban enfatiza que Dios guía a su pueblo aún mediante circunstancias adversas en su defensa.
Dios conduce a su pueblo por caminos que no escogerían para llevarlos donde Él había determinado. Entonces Dios puede usar crisis para redirigir nuestras vidas y empieza el hambre, ¿ya? Esto, Dios se mueve en la historia, se mueve en la circunstancia. En la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Hay aquí revelación progresiva de la identidad de José. La reconciliación ocurre en el tiempo determinado. Hechos 7 del 13 al 15, ahí tenemos esta narrativa cuando se declara y se da de conocer a sus hermanos, ¿ya? Hechos 7 del 13 al 15. Dice así. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto. De esa manera, Dios usó para sacar esta familia de ese lugar y trasladarlo a Egipto. Utilizó un hambre, qué sé yo, y utilizó a José, porque José fue el segundo después de Faraón, porque él fue el que le dio todas las indicaciones, le reveló lo que iba a pasar, que iban a haber tiempos de abundancia, tiempos de hambre, y le dio todo un plan. Y dijo, escoge un hombre, ni siquiera él se ofreció, y le dijo, ese hombre eres tú, ¿ya? Pasó eso. Después pasa esto del hambre, tienen que venir a Canaán los hermanos. Ustedes conocen, porque aquí no lo vamos a detallar, es muy larga la historia, pero la historia termina en un final feliz. José se revela a sus hermanos, su padre se reencuentra, imagínense ese reencuentro con su hijo amado, ¿ya? Y ahí él entendió, todo lo que él había vivido había sido con un propósito. Por eso Dios usa todo, hermano, todo. Dios se mueve en las circunstancias de la vida. Vino entonces hambre en toda la tierra y Jacob oyó que había trigo en Egipto. La crisis afectó a múltiples naciones. La hambruna no fue un accidente histórico, sino un instrumento en el plan soberano de Dios. Esteban enfatiza que Dios guía a su pueblo aún mediante circunstancias adversas. Nada ocurre por azar, aún los pecados de los hombres están subordinados al consejo secreto de Dios. ¿Ya? El sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios, también podemos verlo aquí. Hechos 7:10. Y le libró, dice, de toda su tribulación y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. ¿Ya? Vamos a ver entonces Hechos del 9 al 16. José y la providencia soberana de Dios. En este bloque, Esteban presenta la historia de José para demostrar que la providencia de Dios gobierna incluso a través, a través del rechazo y el sufrimiento de la injusticia humana. Eso pudimos ver en ese bloque y realmente es maravilloso cómo Dios puede moverse aún en las situaciones más difíciles. Sigamos entonces, Hechos capítulo 7. Espera un poquitito, dice me desorden un poco acá. Hechos 7:16. Veamos. Dice, y fueron trasladados a Siquim. Es Hechos 7:16. Vamos a Hechos 7:16. Si lo tiene usted ahí, lo sigue conmigo. Dice, vamos a leer el 14. Y enviando José hizo a venir a su padre Jacob y a toda su parentela, estoy leyendo el 14, y en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado, Abraham, el pueblo creció y se multiplicó hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿ya? Y ese fue un tiempo difícil, ¿ya? El cumplimiento de la promesa tiene un tiempo determinado por Dios. El crecimiento del pueblo ocurre conforme a la bendición divina, aún en tierra extranjera. El cambio de autoridad política introduce un nuevo contexto de hostilidad. La ignorancia del nuevo rey respecto a José marca un quiebre histórico decisivo. Ahora viene otro periodo. Pasó el tiempo del refrigerio y ahora vienen los problemas, ¿cierto? Esteban afirma que la historia no avanza al azar, sino conforme al tiempo soberano de Dios.
Justamente cuando la promesa se acerca a su cumplimiento, surge la oposición. Desde una perspectiva reformada, esto revela que la adversidad no frustra la promesa, sino que suele preceder a su cumplimiento, ¿ya? La historia de la redención programa no a pesar de la oposición, sino muchas veces a través de ella, ¿ya? Entonces ahora va a aparecer otro personaje en la defensa de Esteban, que va a ser Moisés. Este, usando de astucia con nuestro pueblo, el 19, maltrató a nuestros padres a fin de que se pusiesen a sus niños. Este faraón empezó a oprimir al pueblo, ¿ya? Para que no se propagasen. ¿Se acuerdan de la historia? Que el pueblo estaba creciendo mucho, entonces se ordenó a las parteras que mataran a los bebés de las hebreas, a los varones. Esa fue la orden. Entonces cambió todo el escenario y empezó a oprimir. Pero ¿sabe qué? Quizás ellos, si hubieran estado siempre en un tiempo de refrigerio, no hubieran clamado a Dios. Pero tuvo que venir también este sufrimiento, este dolor, para que ellos clamaran a Dios y Dios enviara un libertador que iba a ser Moisés. ¿Ya? Era necesario que esto sucediera porque en el lugar que estaban no era el lugar de la tierra, ellos tenían que volver a ese lugar donde habían salido hace 400 años atrás, ¿ya? Entonces tiene que cambiar la historia. Todo sucede en el plan soberano de Dios. La opresión es intencional y sistemática. El objetivo es impedir la continuidad del pueblo, que se sigan creciendo. Se atenta directamente contra la vida y la promesa futura. Entonces, vemos que la estrategia del faraón ya revela una oposición directa al propósito de Dios. Sin embargo, inclusive los actos más crueles de los hombres no escapan al gobierno soberano de Dios. La violencia nunca tiene entonces la última palabra. Y aquí viene la historia de Moisés. Dice, y en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Estoy en el 7, en el 20, en el 22, ¿ya? Ya. Moisés nace con un propósito. Cuando vamos al libro de Hebreos, dice que los padres de Moisés, que eran Amram y Jocabed, vieron en su hijo algo especial, ¿ya? Ustedes saben la orden que hubo, matar a los bebés, y ellos resguardaron a su hijo para que no muriese. Y no iba a morir porque Dios lo tenía preparado a él ahora. Significa que en cada época los libertadores son perseguidos, por eso esa es la idea de Esteban en su defensa, ¿ya? Para que les quede claro. José fue perseguido, ¿ya? Y ahora Moisés, Dios ya lo está preparando a él, ¿ya? El nacimiento de Moisés ocurre en medio del peligro, en una situación peligrosa. Dios preserva su vida de manera providencial. Te conoce la historia de lo que hace su madre para resguardarlo. Moisés recibe una educación completa en la cultura egipcia. Se destapa tanto su formación intelectual como su capacidad práctica. Mire, Dios va a preparar este libertador, va a utilizar 80 años. Primero, el hecho de que él se haya criado en una cultura tan elevada en esa época, pues primero estuvo con su madre 7 años porque las hebreas destetaban a sus hijos más o menos a 7 años, ¿ya? ¿Te acuerdas que él estaba en el río Nilo y lo vio, ¿cierto? La hija de Faraón, ¿ya? Y llamó a una nodriza y justamente era Jocabed. Entonces volvió con su madre y le dijo, críame este niño y yo te lo pagaré. Y lo tuvo 7 años donde los valores y los fundamentos, ¿cierto?, de Dios fueron entregados a Moisés, ¿ya? Entonces tuvo una preparación en la cuna hebrea, pero después volvió a Egipto. Y en Egipto él fue un hombre que culto, preparado en ciencia, en una cultura muy elevada, entonces él no tenía la mentalidad esclavo de sus hermanos. Y entonces fue toda una preparación. Después en el desierto, y ahí él tiene el encuentro con esa zarza que arde y ve y Dios le habla desde ahí, ve y saca a mi pueblo, ¿ya? Esteban muestra que Dios prepara a su siervo entonces de manera integral. La formación de Moisés en Egipto no contradice su llamado, sino que forma parte del plan divino. La gracia de Dios opera a través de medios que nosotros a veces no consideramos ordinarios y seculares. En realidad, Dios tiene un plan con él y lo va a preparar. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Cuando Dios va a usar a alguien,
Dios lo llama, lo capacita y lo envía, ¿ya? Moisés nace con un propósito de ser un libertador, de sacar a esa familia que había quedado ahí en Gosen, ahora tiene que volver a su tierra. Y eso es lo que va a hacer. Pero Dios lo prepara para él. La soberanía de Dios se manifiesta tanto en los milagros como en los procesos. Entonces, la preparación intelectual puede ser un instrumento de Dios, porque él fue preparado completamente en Egipto. Dios usa cada etapa en nuestra formación para su propósito, ¿ya? El creyente no debe despreciar el aprendizaje y la disciplina. Dios, hermana, a ti te ha llamado, ¿cierto? Si Dios salió a tu encuentro, pero Dios te está preparando, Dios te está capacitando. Estás quizás viviendo un proceso, ¿ah? Difícil, no lo sé, pero vienen procesos difíciles que también forman nuestro carácter, nuestra templanza para una tarea que Dios quiere hacer. ¿Ya? Entonces Dios va a utilizar todo, hasta todo lo que nos pueda vivir. Eso es lo que pasa con Moisés, eso es lo que pasa con José y eso es lo que ha pasado siempre. Y es lo que está pasando con Esteban, porque Esteban se está defendiendo de acusaciones, ¿ya? El 7:23-25 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Ya? Cuando cumplió 40 años, ¿cierto? Él mató a un egipcio. Entonces, se supo la noticia y él arrancó al desierto, ¿ya? Eso pasó con él. Moisés actúa impulsado por convicción personal. Existe una discrepancia entre el llamado percibido y el tiempo divino. El celo de Moisés al ver que uno de sus hermanos se estaba siendo maltratado, ¿ya? Eh, fue tremendo, ¿cierto? Porque él mató a ese egipcio que estaba maltratando a uno de su pueblo. Aquí vemos algo. Cuando vamos al libro de Hebreo que sale Moisés como un héroe de la fe, dice que él siendo grande no se identificó con los placeres de Egipto, él pudo haber sido un faraón, qué sé yo, de haber tenido todo lo que hubiera querido, sino que se identificó con un pueblo maltratado porque estaba poniendo su vista en el invisible. ¿Qué trabajo hizo esa madre con Moisés, no? Porque son 5 años, los primeros años son importantes en la formación espiritual de nuestros hijos. Eso hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Entonces, va 40 años más al desierto. Esa es la otra formación. ¿Por qué va al desierto? ¿Por qué creen que va al desierto? Tiene que conocer el desierto porque por ese desierto va a llevar al pueblo, ¿o no? Las ovejas, él estaba en ese tramo, estaba en otro proceso de su aprendizaje para que Dios lo llamara y libertara al pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, el 26-28 vamos a ir adelantando, vamos al 7:29 cuando él dice que el Mates egipcio huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, el 7:29. Entonces ahí entra este periodo de exilio, vive como extranjero, lejos del poder, comienza una etapa prolongada de anonimato. Esa es la otra etapa. Si yo le hablo de las etapas en la formación de Moisés son tres. Cunebrea, el palacio de Faraón, donde él adquiere, accede a una cultura eh, elevada de aquella época, el nombre poderoso en palabras, no va a tener la mente de esclavo que tiene el pueblo que está siendo esclavo, está siendo preparado, y después Dios lo lleva a un desierto donde va a tratar con su humildad, donde va a conocer las ovejas, donde va a conocer el desierto, que tenía que tener ese conocimiento para posteriormente, llamado, capacitado. ¿Cuál es la tercera etapa? Enviado. Y eso también es un proceso que nosotros, Dios nos llama a los capacitados, llama a gente, ¿cierto?, para capacitarla. Y eso es lo que usted está haciendo hoy día, hermana, capacitándose en las escrituras, porque es importante. El desierto presentado como una escuela formativa de Dios, el desierto. Antes de usar a Moisés públicamente, Dios lo prepara en lo oculto. El rechazo no cancela el llamado, sino que lo purifica y lo profundiza. Quizá usted está en ese desierto, siendo formada por Dios para ejecutar una tarea poderosa para Él. Dios prepara sus instrumentos en el silencio antes de exponerlos al clamor del mundo. Aceptar los tiempos de anonimato como parte del llamado. Tenemos que aceptarlo. Confiar en que Dios obra aun cuando no somos visibles. La fidelidad precede al ministerio.
Bueno, este bloque reveló que el plan de Dios avanza a pesar del rechazo, ¿ya? Humano, que el llamado divino requiere formación. O sea, Dios va a formar nuestro carácter, va a formarnos, nos va a pasar por ese desierto también. Y que los libertadores de Dios suelen ser rechazados antes de ser reconocidos. Esteban prepara así su acusación final. Así como Israel rechazó a Moisés, también rechazó al justo Jesucristo. ¿Ya? Hechos 7 del 30 al 43. La revelación de Dios al mediador rechazado y la idolatría. En este bloque, Esteban alcanza uno de los núcleos teológicos de su discurso, el 30 al 43. Presenta a Moisés como llamado directamente por Dios, constituido como libertador y mediador, pero reiteradamente rechazado por el pueblo. Al mismo tiempo, confronta una fe centrada en el templo al mostrar que Dios se revela soberanamente fuera del templo. El bloque culmina con una acusación grave. Israel, aún después de recibir revelación y liderazgo divino, se inclinó a la idolatría. El mensaje implícito es claro acá. Sus oyentes están repitiendo el mismo patrón al rechazar a Cristo. Así como rechazaron a estos enviados, están cometiendo el mismo error. Hechos 7, 30 al 32 dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza y le dice, yo soy el Dios de tus padres. El llamado ocurrió después de un largo periodo de espera, 40 años. Sumamos los otros, son 80 años que tenía ahí Moisés. La revelación acontece en el desierto, no en un lugar sagrado institucional. Dios se identifica como el Dios del pacto Abraham, Isaac y Jacob. Moisés responde con temor y reverencia. Qué glorioso, porque dice que la zarza ardía y no se consumía, y él fue a ver qué estaba pasando ahí. Imagínense ahí, yo soy, cómo se presenta Dios delante de Moisés para ya enviarlo. Esteban subraya que Dios no está limitado a espacios sagrados, no era un templo, era una zarza en el desierto, ¿no? Ahí se estaba revelando. La revelación divina irrumpe en el desierto, confirmando que que la presencia de Dios santifica el lugar, no al revés. No es el lugar, es la presencia de Dios, ¿ya? Desde una perspectiva teológica, este pasaje destaca la libertad soberana de Dios para revelarse donde Él quiera, en un desierto, en el campo. La tierra no lo contiene, no solo en un templo. Dios se revela a veces en contextos inesperados. El 7:33-34 dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo, dice, conocido, por tanto, he descendido a ayudarles. Dios escuchó porque el pueblo estaba afligido y es necesario que estuviera afligido para que pudieran clamar a Dios y ser liberados. Y Moisés fue la respuesta de Dios porque a él lo va a comisionar para esta tarea de ir y sacar al pueblo de Dios de ese lugar de Egipto y trasladarlo. Era una misión ante los ojos de Dios imposible, pero Dios lo hizo posible, ¿cierto? Dándole la autoridad a este hombre y dándole las herramientas con las cuales él iba a cumplir el propósito a su llamado. No sé qué hará usted cuando Dios a veces nos coloca en desafíos ministeriales y uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? O esto se ve difícil, es mucho. Y en realidad no somos nosotros, es Dios en nosotros. Era Dios en Moisés. Dios lo estaba llamando y Dios le estaba capacitando. Toda una vida. ¿Sabe que a veces uno dice no somos imprescindibles, pero sí somos todo lo que Dios ha invertido en tu vida? Toda tu historia, piensa hacia atrás en tu infancia, tu niñez, cómo naciste, los lugares que estuviste, los dolores que pasaste. Tú tienes una historia. Dios ha tejido una historia contigo y conmigo. Y eres lo que eres por la gracia de Dios, como dice Pablo, cuando dice, por la gracia de Dios soy.
lo que soy. Entonces Dios te ha llamado, Dios te capacita y Dios te envía. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una labor que cumplir. Y el propósito es que nos edifiquemos mutuamente. Y lo traigo para aplicar esto a nosotros también. ¿Es necesario ir al desierto? Sí. ¿Sabe que Dios le dijo, Oseas querido, dijo, yo los llevaré al desierto nuevamente, porque el pueblo de Dios mostró ser rebelde también en la historia. Y en el desierto les voy a hablar a su corazón. En el desierto Dios nos habla. Entonces, todo nos ayuda bien, hermanos, todo es para formarnos nuestra paciencia, para que podamos desarrollar, ¿es cierto?, para que reflejemos a Cristo, para que Dios nos utilice a través de lo que somos en Cristo. ¿Te fijas todo lo que invirtió Dios en Moisés? Todo lo que invirtió en nosotros. Cuando nos alejamos del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo sufre, hermana, porque lo que tú haces edifica y el restarnos del cuerpo se complican las cosas, ¿no? Todos somos necesarios. Tenemos un gran ejemplo aquí en Moisés, un gran ejemplo en José y un gran ejemplo en Abraham. Los tres personajes que está citando Esteban en su defensa, defendiéndose. A él también a él también lo persiguieron, a él también lo acusaron falsamente y él va a morir como un mártir. Morir. Y uno diría, bueno, Esteban hacía grandes señales, milagros, maravillas, y el pago de Chile, diríamos acá, morir apiedrado. Pero también esa muerte tenía un propósito. Alguien tenía que morir. ¿Sabes por qué alguien tenía que morir? Porque la iglesia primitiva no tuvo celo misionero en sus inicios, porque ellos estaban en Jerusalén. Y el Señor le dijo, ustedes recibirán poder. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos judíos en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de Esteban? La iglesia se perseguida y la iglesia se esparce. Para eso nació Esteban. Pero cuando lo estaban martirizando, ¿sabe qué pasó? Dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Dios estaba ahí con él. Y nació para eso. Yo dije, pero ¿cómo? Y usted piensa, yo pensaba en estas cosas, yo pienso en Juan el Bautista, hermano. Dice que no había otro más grande que Juan el Bautista. Un ministerio de 7 años, más o menos, murió decapitado. Y él preparó el camino del Mesías, voz que clama en el desierto. O sea, Juan Bautista nació para eso. Proclamó, ¿cierto? Preparó, allanó vereda, como se dice, porque venía el rey, lo hizo. Y cuando vinieron los discípulos, dijeron, cuando estaba Jesús, que estaban creciendo más los discípulos de Jesús, es necesario que yo mengue para que él crezca. Cumplió su propósito y Juan el Bautista murió, perseguido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo concluyo diciendo que una vez que tú cumplas el propósito de Dios, aquí en la tierra no tienes nada más por qué vivir acá. ¿Sí? Nacimos para caminar en el propósito de Dios. Esteban lo hizo, Moisés lo hizo, Abraham lo hizo, David lo hizo. Dios usa personas y siéntete privilegiada que haya puesto los ojos en ti. Y ahora te está capacitando en las escrituras porque es nuestra herramienta. Ustedes fijaron, esto ha sido profundo, extenso, yo le entrego un resumen, lea la Biblia. En algún momento, si tenemos tiempo, podemos estudiar la Torá, pero en esto tenemos que ser vigentes porque esta es nuestra herramienta, hermana. A veces se pone difícil, yo sé que usted tiene mucho tiempo de dueña de casa, de madre, de todo, y que está dando un tiempo y que estás cansada de estar acá, pero créanme que esto le va a dar fruto. Esteban, ¿cómo se está defendiendo? ¿Cómo conoce la historia bíblica? Completita, completita, con detalles. Aquí está dando una tremenda, esta defensa es larguísima, ¿ya? Entonces, a Moisés lo rechazaron, pero Dios cumplió su propósito en él. Pero, ¿sabe qué? No entró a Canaán.
Moisés, usted conoce la historia de Moisés, dice que perdió la paciencia y le permitieron ver la tierra de lejos. Imagínense todo esto que hizo Moisés para trasladar al pueblo, todo lo que vivió con un pueblo tan rebelde, para no entrar con el pueblo a Canaán. Dios levantó a Josué. Pero ¿dónde vemos a Moisés en el Nuevo Testamento? Lo vemos en la transfiguración, Elías y Moisés. Y está ahí. ¡Cómo Dios de bueno! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? No hubo frustración. Igualmente Pablo, que escribió tantas cartas las cartas paulinas que nos han bendecido a nosotros, y murió. Estoy a punto de ser sacrificado. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Estaba en una cárcel solo, después de un tremendo ministerio. ¿Ah? Pero ¿qué dice? He acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona incorruptible de gloria, ¿o no? Y a todos los que esperamos su venida. Entonces, aquí sí, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Jesús sufrió, padeció, el cuerpo de Cristo tiene que llevar las heridas de Jesucristo también en el cuerpo. ¿Ya? Vamos adelante, voy viendo porque ahí está la historia de Moisés, te la puede leer. Vamos a Hechos 7, 44, 50, ¿ya? Al 44, 50. En esta sección, Esteban aborda directamente uno de los puntos centrales de la acusación en su contra, su supuesta falta de respeto al templo. En lugar de negar su valor histórico, Esteban ofrece una lectura teológica correcta del templo, afirmando que Dios nunca ha estado confinado a una estructura física. El énfasis recae en la trascendencia y soberanía de Dios. Dios es inmanente y trasciende, llena la tierra. No los encerramos en un templo solamente, que ellos, los judíos de la sinagoga, esto que lo estaban acusando de esto, le está diciendo. Cuando Jesús se presentó ahí, que veía cómo estaban en el templo, lo veían todo muy, muy sagrado, muy solemne, y le dijo, uno más grande que el templo está aquí. Lo que hermosea el templo no es la estructura, es el Dios del templo el que está ahí. Pero Dios está en todo lugar. No lo podemos contener en un espacio físico, judíos de la sinagoga. ¿Ya? Tuvieron nuestros padres, y ahí le habla del tabernáculo, el 44 al 45. ¿Se acuerda del tabernáculo? La presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo, estaba el lugar santísimo, el lugar santo, todo un escenario, ¿cierto? Que Dios creó, pero todo eso apuntaba a Cristo, todo. El sumo sacerdote, ¿ya? Cristo es nuestro sumo sacerdote, así como el sumo sacerdote ofrecía sacrificio, ¿cierto? Sacrificio una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Nosotros, y ese el sacrificio lo hizo Jesucristo. Él era el sacrificio. Lo que no entendían esto, que todo eso, el tabernáculo, todo eso que está en el Antiguo Testamento, todo se cumple en Cristo. Cristo cumplió la ley. Cristo pagó el castigo por la ley quebrantada que nosotros quebrantamos. Todo se cumple en Él. Ya no más sacrificio de animales, dice el libro de Hebreo, ya no más esto, sino que Cristo, ¿cierto? Es el sumo sacerdote. Cristo, ¿cierto? Es el Dios, el enviado de Dios, es el Cordero de Dios. ¿Ya? Entonces, esa era la costumbre, eso es lo que le decían, no vamos a seguir las costumbres de Moisés, esos ritos, esos sacrificios, ya no más sacrificio de animales, ya no es necesario, porque ya vino Cristo, eso se termina. Entonces, él le habló del tabernáculo, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, el cual recibido lo introdujeron nuestros padres con Josué. ¿Era necesario en ese tiempo? Sí. 7:46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Ya? Ahí se hizo un tabernáculo donde descansaba la presencia de Dios. Y el 47 ya no es el tabernáculo, ahora se construyó el templo. Más Salomón edificó casa, ¿ya? El templo es construido bajo autorización divina, se trata de una etapa histórica. Primero está el tabernáculo, ¿cierto? Después ya no, sino que se construyó el templo lo construyó Salomón, ¿ya? Eso es así. Pero ¿qué dice el 49:50? Habla de que Dios no solamente está ahí, sino que el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice el 7, el 49:50.
Tú no puedes contener a Dios en un lugar, Dios está en todo lugar, está diciendo Esteban. Y dice, citando las escrituras, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios declara su dominio universal, ¿ya? Entonces, en ese espacio que él defiende esta acusación que le hicieron, que era contra el templo, él dice esto, Esteban demuestra que el templo fue un medio legítimo pero temporal, nunca un fin absoluto. Dios es trascendente, soberano y libre, y no puede ser reducido a espacios ni tradiciones. Así confronta directamente a sus acusadores. Han convertido el templo de Dios o el templo en esa época en ídolo y han perdido de vista al Dios del templo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué dice el Señor de esto para nosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Es importantísimo eso. ¡Qué bendición! Entonces, nosotros somos el templo. Yo a veces les digo a los hermanos, les explico que Dios quiere construir su templo. ¿Sabe dónde? En el corazón. Ahí. El espacio físico, obviamente, nos reunimos, hay que reunirnos como iglesia en un espacio físico, ¿cierto? Pero que se consagra, obviamente, para orar, para eso está muy bien. Pero Dios quiere construir su templo en el corazón y eso es lo que le faltaba a los fariseos, porque ellos tenían un templo hermoso, tenían todos los rituales que no dejaron de hacerlo. Las costumbres de Moisés, eso se referían a los sacrificios. ¿Para qué sacrifican cordero si vino Jesucristo? Si todo se cumple en él. Entonces, a ellos les dijo Jesús, sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Oran, ayunan y hacen todo, pero con un corazón que no agrada a Dios. Entonces era una religiosidad tremenda, tan fuerte que ellos no reconocieron al Mesías. Entonces Esteban deja de narrar la historia, hecho del 7 al 51 al 53, y la acusación final que le hace a estos acusadores, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo y rechazan al justo que es Jesús. En el bloque final, Esteban deja de narrar la historia y pasa a la confrontación directa. Todo el recorrido histórico que hizo, hermano, que espero que usted lo lea, lo profundice, que lo lea realmente, porque es tremendo. Pero ello ha tenido un propósito. Todo esto tuvo un propósito, demostrar que el rechazo a los enviados de Dios es un patrón persistente en la historia hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy sufrimos persecución. La iglesia de Cristo es la más perseguida, de acuerdo a las estadísticas. La iglesia es perseguida, ¿ya? ¿Ya? Esteban aplica esa historia a sus oyentes con una acusación contundente. Ellos están repitiendo el pecado de sus padres al resistir el Espíritu Santo y al rechazar al Mesías prometido. Este momento marca el punto de no retorno en el discurso y conduce directamente al martirio, porque ellos crujían sus dientes y ellos empezaron a piedrarlo. Duros de servir, le dice Esteban, y aquí ya cambió todo. Duros de corazón. O sea, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos siguieron en estas prácticas, ¿cierto? Sacrificando animal y todo eso. ¿Cuándo? ¿Por qué? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y de oído, eso tiene que haber sido terrible decirles incircunciso de corazón. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban utiliza un lenguaje tomado del Antiguo Testamento para denunciar una religiosidad externa y vacía. La verdadera circuncisión no es física, sino del corazón. Resistir al Espíritu Santo equivale a rechazar la revelación misma de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Ellos no le reconocieron, ¿ya? Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le dice, y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Ya? Esteban conecta aquí el asesinato de Jesús con el rechazo histórico de los profetas. Cristo no es un accidente en la historia, sino el cumplimiento de la promesa rechazada. Desde una perspectiva, cierto, teológica, esta acusación subraya la culpabilidad humana frente a la revelación divina.
Esteban concluye su defensa transformándola en una acusación profética. La historia demuestra que Israel ha resistido al Espíritu Santo, rechazó a los profetas y a Cristo. Este bloque revela que el problema no es el templo, no es la ley o Moisés, sino el corazón humano endurecido. Eso es todo. Se endurecieron de tal manera que tenían un velo y no vieron a Jesús. La fidelidad a Dios exige una respuesta viva, ¿ya? Y voy a leer el 54. Mira el discurso, 7:54. Y oyendo estas cosas, ustedes van a creer, no. Se enfurecieron en sus corazones. O sea, nosotros podemos hablar el mensaje, hay gente que va a ser receptiva y hay gente que definitivamente lo va a rechazar. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿cómo estaba él? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo, y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió que es, murió. Tremendo mártir. Mártir, Esteban es corona, y, y la iglesia empezó a ser perseguida. Dios nos ayuda, hermanos, hermanas, discúlpeme, a entender esto muy bien. Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios nos envía. Y en este proceso de formación, vamos a vivir distintos procesos como lo has visto tú en tu historia de vida. Pero todo lo que te ocurrió caminaba bajo un propósito, hermano, de ser quién eres tú hoy día y quién eres y cuál es tu identidad hoy, que no te define el mundo, no te definen tus problemas, te define Dios. Tú eres su hija amada. Punto. Y si estás viviendo algún proceso difícil, como lo pasó con Esteban, como todos los que hablamos hoy día, tremendas personas, había una historia, sí, con esto voy a terminar porque me pasé bastante, pero quería terminar porque este capítulo era el otro, ya son más amigables. Este era necesario, y sigo insistiendo en que lea el capítulo y lea el resumen que le envié y va a quedar más clarito con todo, ¿ya? Eh, los procesos, como decíamos, tenemos que vivirlo y Dios tiene un tiempo con nosotros de preparación. Cuando mires atrás te vas a dar cuenta de eso. Dios es necesario que nos pase por el fuego, nos pase por el desierto y por distintas instancias para moldearnos y poder ser útiles en la mano de Dios. Por eso me gusta mucho ese salmo que dice, enséñame a contar los días que traiga a mi corazón sabiduría. Si uno no vive para el propósito de Dios, ¿para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Entonces, que sea una oración para nosotros en lo que hemos aprendido de orar a Dios, decir, Señor, yo quiero vivir para tu propósito. Yo quiero que tú me uses para tu gloria. No me quiero ir de este mundo sin cumplir el llamado que Dios me dio, la tarea que Dios te dio, así como la cumplió Juan el Bautista, como la cumplió Esteban, como lo cumplió Moisés, como lo cumplió Abraham, como lo cumplió Josué, los profetas, todos caminando para ese lugar. Y demos gracias al Señor que Dios nos dio esa claridad. Así que Dios les bendiga muchísimo y cualquier duda que tengan, escríbanme. No importa las dudas que sean, escríbanme, yo les respondo todas las dudas que hayan tenido
traté de explicar lo más claro que pude esto, porque como le digo, para este tema había que tener poquito de conocimientos del Pentateuco, pero en algún momento iríamos pasando a ese tema, pero es cosa que nos procuremos. Tengo una lectura, yo le aconsejo que lea la Biblia completa, que tenga un plan aparte de estos estudios, que empiece en el Génesis y termine en el Apocalipsis. Eh, Muchos predicadores conocidos, eh, que Dios lo usa, ellos la leen todos los años, todos los años, todos los años, leen la Biblia completa. ¿Ya? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos. Yo sé que ha sido un tiempo de estudiar, de trabajo quizás, pero yo te pido que tú las animes, Señor, porque toda la palabra es grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y este esfuerzo, Señor, vale la pena, porque vale la pena seguirte, vale la pena conocer la Biblia, que es la espada del Espíritu, con la cual nos defendemos contra todas las mentiras que el enemigo pueda traer a nuestras vidas, Señor. El error se te saca con la verdad. Bendice este tiempo, Señor, y que yo siempre oro para que sea tu Espíritu Santo aclarando cualquier duda que tenga mis hermanos en su mente, que usted pueda aclarar todo, Señor. Sabemos que tú eres el gran maestro y que tú nos educas, nos enseñas y nos capacitas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? El resumen ya se los mandé, así que a estudiar. Chao. Bendiciones. Adiós.